Hola, bienvenidos a el canal y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Pues hoy vamos a leer lo que es patogénesis de lo que es las infecciones de la vía urinaria. Empezamos entonces y nos vamos al subtítulo que es entrada bacteriana. Ahora, la comprensión del modo de entrada de las bacterias, factores de susceptibilidad del huésped y factores patogénicos bacterianos es esencial para diseñar el tratamiento apropiado para las distintas manifestaciones clínicas de las infecciones de la vía urinaria. 4 son las formas posibles de entrada bacteriana al tracto genitourinario. Se acepta de manera generalizada que las bacterias periuretrales que ascienden por el tracto urinario son las causantes de la mayor parte de las infecciones de la vía urinaria. Casi todos los casos de pielonefritis, es decir, infección a nivel renal, etc., son causados por el ascenso de bacterias que desde la vejiga pasan a través del uréter y llegan hasta el parénquima renal. En consecuencia, las características de la uretra femenina de ser corta por naturaleza, combinada con su cercana proximidad al vestíbulo vaginal y el recto, fácilmente predispone a las mujeres a una mayor frecuencia de infecciones de la vía urinaria que a los hombres. Otras formas de entrada bacteriana son causas poco frecuentes de infecciones de la vía urinaria. La diseminación hematógena puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos y en neonatos. Staphylococcus aureus, especie de cándida, y Mycobacterium tuberculosis son los patógenos comunes que viajan por el torrente sanguíneo e infectan el tracto urinario. Se ha postulado que la diseminación linfógena a través de los vasos linfáticos del recto, colon y uterinos es la causa de las infecciones de la vía urinaria. Sin embargo, en la actualidad es muy débil el respaldo científico que sugiere que la disminución de bacterias a través de los canales linfáticos desempeña un papel en la patogénesis de las infecciones de la vía urinaria. Ahora, la extensión directa de las bacterias de los órganos adyacentes al tracto urinario puede ocurrir en pacientes con abscesos intraperitoneales o vesicointestinales o con fístulas vesicovaginales. Una infección recurrente por un foco inadecuadamente tratado en la próstata o en el riñón puede proliferar en otras partes del tracto urinario. Ahora, aquí menciona un subtítulo que es defensas del huésped. Los factores del huésped desempeñan un papel esencial en la patogénesis de las infecciones de la vía urinaria. Un flujo urinario libre de obstrucciones con el consiguiente lavado de arrastre de las bacterias ascendentes es esencial en la prevención de las infecciones de la vía urinaria. Además, la orina en sí tiene características específicas, su osmolalidad, concentración de urea, concentración ácida orgánica y el pH, que inhiben el crecimiento, la colonización bacteriana, ¿no? También contiene factores que inhiben la adherencia bacteriana, tales como las glucoproteínas, no sé cómo se pronuncia, pero está aquí como Tan-Horst-File, ¿sí? Bien, la glucoproteína protege, es decir, inhibe la adherencia bacteriana. Se observó que la gravedad de la bacteriuria y grado de cambios inflamatorios en las vías urinarias fueron mucho mayores en ratones con déficit de esta proteína, la glucoproteína de Tan-Horst-File, sugiriendo que esto ayuda a eliminar la infección bacteriana de las vías urinarias y actúa como un factor de defensa contra las infecciones de la vía urinaria. Ahora, la retención urinaria, la éstasis o el reflujo de orina en el tracto urinario superior puede promover crecimiento bacteriano e infección subsiguiente. En consecuencia, cualquier anomalía anatómica o funcional del tracto urinario que obstaculice el flujo urinario aumentará la susceptibilidad del huésped a padecer infecciones de la vía urinaria. Entre estas anomalías se cuentan los trastornos obstructivos en cualquier nivel del tracto urinario, enfermedades urológicas que afectan la función del tracto urinario inferior, diabetes y embarazo. De manera similar,
La presencia de cuerpos extraños como cálculos, catéteres y dilatadores favorece que las bacterias escapen a las defensas del huésped. Ahora, el epitelio que recubre las vías urinarias no solo provee una barrera física para la infección, sino que también tiene la capacidad de reconocer bacterias para estimular de manera innata las defensas del huésped. Las células uroteliales expresan los receptores de Toll-like, ¿sí? Toll-like, está escrito aquí, que después de confrontar componentes específicos de las bacterias conducen a producción de mediadores inflamatorios. En respuesta a la presencia de bacterias, las células que revisten el tracto urinario secretan quimioatrayentes, tales como las interleucinas 8, ¿sí?, que reclutan neutrófilos hacia el área y limitan la invasión de los tejidos. Anticuerpos séricos y urinarios específicos son producidos por el riñón para estimular la opsonificación bacteriana y la fagocitosis e inhibir la adherencia bacteriana. El papel protector tanto de la inmunidad celular como de la mediada por la vía humoral en la prevención de las infecciones de la vía urinaria permanece sin aclarar. La deficiencia de la función de las células B o células T no ha sido asociada con una mayor frecuencia en las infecciones de la vía urinaria o con una alteración del curso de la infección. Sin embargo, se debe hacer notar que los mismos mecanismos de defensa del huésped que ayudan a prevenir y limitar la infección, como las respuestas inflamatorias, puede conducir al daño celular y tisular. En los riñones, el daño celular y el desarrollo secundario de cicatrización pueden conducir a estados patológicos como la hipertensión, preeclampsia durante el embarazo y disfunciones e insuficiencia renal, ¿no? Numerosos estudios han demostrado que existe selectividad en la adherencia bacteriana a las células que revisten el tracto urinario y que el grado de adherencia se correlaciona con la colonización y las infecciones. Las mujeres con infección de la vía urinaria recurrentes tienen una o más alta adherencia de bacterias a las células de la mucosa in vitro en comparación con las mujeres que nunca padecieron una infección. La adherencia creciente puede deberse a la existencia de más sitios de enlace para las adhesinas bacterianas en sus células mucosas. Por otra parte, estos pacientes pueden no secretar compuestos solubles, los cuales normalmente compiten por los mismos receptores que enlazan las adhesinas bacterianas. Los antígenos del grupo sanguíneo pueden constituir un grupo de estos compuestos solubles que inhiben la adherencia bacteriana. Estos datos sugieren una predisposición genética a las infecciones de las vías urinarias. Otros factores del huésped que son importantes incluyen la flora normal del área periuretral o de la próstata y la presencia de reflujo vesicoureteral. En las mujeres, la flora normal del área periuretral, compuesta de microorganismos tales como lactobacilos, proporciona una defensa contra la colonización de bacterias uropatógenas. Los trastornos en el entorno periuretral, tales como el cambio del pH o los valores de estrógenos o bien el uso de antibióticos, puede dañar la flora periuretral, permitiendo que los uropatógenos la colonicen y en consecuencia que infecten las vías urinarias. En los hombres, la próstata secreta un fluido que contiene zinc, el cual posee una potente actividad antimicrobiana. Por último, en los niños, la presencia del reflujo vesicoureteral no aumenta su susceptibilidad a infecciones de la vía urinaria, pero permite, en cambio, que las bacterias sean inoculadas al tracto superior y progresen así en la infección. El envejecimiento está asociado con una susceptibilidad aumentada a infecciones de la vía urinaria, en parte debido a una mayor frecuencia de uropatía obstructiva en los hombres y la alteración de la flora vaginal y periuretral a causa de la menopausia en las mujeres. Entre otras causas se incluyen contaminación del perineo
por incontinencia fecal, enfermedades neuromusculares, instrumentación aumentada y cateterización vesical. Factores patogénicos bacterianos. Es otro subtítulo y dice: no todas las bacterias tienen la capacidad de adherirse al tracto urinario e infectarlo. De las muchas cepas de Escherichia coli, las uropatógenas pertenecen a un número limitado de sergrupos del O, la K y H. Estas tienen propiedades de adherencia aumentadas a las células uroepiteliales, resistencia a la actividad bactericida del suero humano, producción de hemolicina y expresión aumentada del antígeno capsular K, ¿no? La capacidad de la Escherichia coli para adherirse a las células epiteliales es mediada por enlaces localizados en las puntas de las fimbrias, denominadas pili. Los enlaces se unen con glucolípidos o con receptores de glucoproteína sobre la membrana superficial de las células uroepiteliales. Los pili se clasifican por su capacidad de causar hemoaglutinación y por el tipo de azúcar que pueden bloquear este proceso. Los pili de tipo P, que pueden aglutinar la sangre humana, se enlazan con los receptores de glucolípidos en las células epiteliales, los eritrocitos, antígenos sanguíneos del grupo P y las células tubulares renales. En cambio, los pili de tipo 1, que pueden aglutinar la sangre del cobayo, se unen a residuos de manocido sobre las células uroepiteliales. Los pili de tipo P se observan en más del 90% de las cepas de Escherichia coli como causantes de pielonefritis, mientras que menos del 20% de las cepas causan infecciones del tracto urinario inferior. Por contra, los pili de tipo I pueden ayudar a que las bacterias se adhieran a la mucosa vesical. La mayor parte de las Escherichia coli uropatogénicas tienen ambos tipos de pili. Una vez que la unión con las células uroepiteliales ocurre, estos factores bacterianos patogénicos se vuelven importantes. La mayor parte de las cepas de la Escherichia coli uropatogénicas producen hemolicina, la cual inicia la invasión tisular y hace que el hierro esté al alcance de los patógenos infecciosos. La presencia del antígeno K en las bacterias invasivas las protege de fagocitosis por neutrófilos. Estos factores permiten a los patógenos infecciosos eludir las diversas defensas del huésped. Recientemente se observó que muchas bacterias como la E. coli tienen la habilidad para invadir las células del huésped, actuando como patógenos intracelulares oportunistas. El factor citotóxico necrotizante y los pili de tipo I promueven la invasión de las células del huésped. Las bacterias intracelulares maduran en biopelículas, creando abultamientos en la superficie urotelial. Las vainas contienen bacterias encapsuladas en matrices ricas en polisacáridos, rodeadas por una cubierta protectora de uroplasina. La facultad de las bacterias uropatogénicas para invadir, sobrevivir y multiplicarse dentro de las células del huésped y para crear biopelículas en los tejidos de las vías urinarias puede crear un mecanismo para la persistencia y recurrencia de las infecciones de la vía urinaria. Bueno, nos vemos en otro audio.